Buenas tardes melómanos, bienvenidos a un nuevo video de música del ático. Para este nuevo video yo tenía la idea de hacer algo distinto a los dos primeros. El primero fue una compilación de los mejores vinilos que me traje de Europa en mi último viaje. El segundo fue una review del último disco de Rustin Man. Y este tercero se trata de una colección de vinilos que yo ya tenía, y vinilos y CDs que yo ya he comprado a lo largo de los años. Era complicado decidir qué primer artista tomar para hablar. Era bastante complicado, pero decidí por David Bowie. La razón por la cual opté por The Thin White Duke, Ziggy Stardust, o como quieran decirle, es que fue el primer artista con el que me obsesioné en conseguir todos sus discos. A lo largo de los años pude ir consiguiendo toda su discografía, afortunadamente. Y fue un trabajo complicado lograr conseguirlos todos, pero ya están en casa. Vamos a comenzar con un comienzo bastante complicado que ha tenido David Bowie. Primero, no es el primero que fue lanzado, sino que son las primeras grabaciones que hay, que tengo yo. Es The D-Ram Anthology. D-Ram es el sello con el cual David Bowie sacó su debut. Y esta es una compilación que tiene canciones, entre el 66 y 68, incluyendo algunas de el infame primer álbum. Hablando de eso, acá está el primer disco de David Bowie. Fue uno de los últimos, si no es que fue el último disco que conseguí de él, que me faltaba para la colección. Este debut de 1967, que es un barrock pop bastante blando. A mí me gustan bastante cosas de este pop, algo inocente, que salía a ver en finales del 60 en Londres, en Inglaterra en sí. Pero este disco la verdad es que no me gusta, en lo más mínimo. Pero después se arregla un poco la situación con este disco. Yo la verdad que tuve oportunidades de comprarlo con su otra portada, pero quería en vinilo tener esta, que me encanta, Space Oddity. El primer disco bueno de David Bowie, un disco hermoso, con una enorme influencia folk, una pequeña influencia ya glam, desde el aspecto tan extraño, y que más allá de eso, este no era el look que él tenía cuando lanzó este disco. Esto es un poquito más adelante, es unas fotos tomadas por Mick Rock, y es un gran disco. Es el primer gran trabajo de él, temas como Say Night Committee, Memory of a Free Festival. Es un gran álbum, a mí me encanta. Acá lo tengo también en formato de CD, con la otra portada, que bueno, esta es la más conocida de todas. Después llega un trabajo mucho más glam, que al igual que con Space Oddity quería conseguir esta portada en lugar de la clásica. Esto es The Man Who Sold the World, conocido por muchos a través del cover que hizo Kurt Cobain con Nirvana en el Unplugged de la banda. Este es un disco mucho, pero mucho más dinámico que los anteriores y demuestra un cambio abrupto en el formato de David Bowie, tanto de escribir, tanto de cantar y tocar. Y además es el comienzo de la banda memorable que después se convertiría en The Spiders from Mars. Con Trevor Bolder todavía no estaba en bajo, sino que estaba Tony Visconti, productor clásico de David Bowie, tocando el bajo. Mick Woody Woodmansey en batería. Y después en la guitarra el legendario Mick Ronson. Acá lo tengo también en formato de CD con la portada más conocida. Bueno, vamos a seguir ahora con un álbum muy importante en la carrera de David Bowie, Hunky Dory. Este es un picture disc porque lo conseguí de casualidad en Inglaterra y es una versión muy linda. Y es, es muy raro, pero nunca lo pude encontrar en otra edición, salvo las nuevas reediciones, que la verdad que no quería comprar esa versión. Y este es un disco muy importante para su carrera, ya que yo creo que es el disco más inteligente en el tema de poesía de la carrera de David. Y me parece que es un álbum fundamental como para entenderlo a él en su totalidad. Acá está la versión en CD de este disco, que la verdad es que es algo aparte, porque no engancha en el sonido de Man Who Sold the World, del disco anterior, ni tampoco en lo que vino después. Es como un párrafo aparte en su carrera, tiene canciones hermosas como Oh You Pretty Things, Eight Line Poem, Quicksand, The Beauty Brothers. Es un muy buen disco y que probablemente
podría ser una enorme introducción e ideal como para comprenderlo a Bowie. Ahora vamos a seguir con el disco más famoso probablemente de él, por lo menos considerado generalmente como el mejor disco de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esta es la primera edición inglesa de este disco, conseguí muy barato, de casualidad, y este disco fue mi introducción a Bowie. Yo ya tenía escuchado por mi papá Let's Dance y alguna que otra cosa así, pero nunca me había puesto a escuchar detenidamente un disco de él. Pero con este me abrí mi cabeza. Yo creo que además es el apogeo de la legendaria banda de Spiders from Mars, con Mick Ronson en su mejor momento, tanto en este disco como en Transformers de Lou Reed, acompañado por Bowie. Y además siento como que esta puede ser la máxima expresión del glam inglés de los comienzos del 70. Es un disco maravilloso, sumamente recomendable, y tengo la curiosidad de que esta versión en CD es el primer disco que yo compré con mi propia plata, en una disquería o en una librería o lo que sea. Es una versión en CD que estas reediciones que hubo acá en Argentina son muy buenas, se escuchan muy bien, eran bastante económicas, no sé si ahora. Y al principio se editaron un par de CDs nada más, ahora se editaron muchísimos más. Así que les recomiendo esas ediciones que están bastante buenas. Estas son unas grabaciones interesantes que se llaman Ziggy at the BBC, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972-1973. Es una colección de distintas grabaciones que hizo Bowie entre 1972 y 1973 para la BBC. Es bastante bueno este disco. Tiene algunas cosas que para los más curiosos como yo ya las conocíamos, de que estuvieron en alguna que otro box set o como bonus track en algún disco, pero es una linda compilación de distintas cosas de David Bowie en esa época. Y después seguimos con la portada más icónica de Bowie, probablemente sea esta. Aladdin Insane, un disco muy importante para Bowie que yo en su momento no lo comprendí con las primeras veces que lo escuché. Me parecía que estaba bueno, pero la vara de The Rise and Fall of Ziggy Stardust era muy alta y me costaba tenerle tanto cariño a este álbum. Pero con el tiempo me fui enganchando cada vez más. El tema de Aladdin Sane es genial. Lady Crying Soul, Time, incluso es una canción que antes no me gustaba, empezó a gustar. Correct Actor. Es un muy buen disco este. Lo recomiendo para, los fanáticos que... Porque es un disco que capaz se pasa por alto al ser tan conocido, una portada tan famosa y el sonido capaz no convence. Es escuchar un poco más detenidamente y se van a enganchar. Y acá en el vinilo tengo la entrada, que habrán notado, de la exposición de Mick Rock y sus fotografías de David Bowie. Vamos a continuar ahora con una performance muy especial. Esta es la edición en vinilo del soundtrack del film de Ziggy Stardust, que es una performance muy fuerte en Hammersmith Odeon, en Londres, donde David Bowie hizo la última performance bajo el personaje, digamos, o seudónimo de Ziggy Stardust. Este recital es muy interesante, es muy bueno. Todo el tour es muy recomendable para escuchar, sea bootlegs o lo que sea. Pero además es interesante porque al final, antes de tocar Rock and Roll Suicide, David Bowie hace como una despedida, diciendo que ese iba a ser el último recital que haría en su vida, pero refiriéndose al personaje de Ziggy, estando caracterizado él, pero un montón de diarios y distintos medios sacaron la noticia de que David Bowie se retiraba, cosa que no fue así. Esta es la edición en CD, el 30 aniversario, que esta fue la primera que conseguí, hace muy poco conseguí el vinilo, muy poco. Después tenemos en CD a esta performance de Ziggy Stardust en Santa Mónica en 1972, bastante similar en época y setlist a ese. Es muy buena esta también. Está muy bien grabado, cosa que tenía miedo.
pero afortunadamente es más que recomendable, tiene canciones similares, tiene un par distintas, si no recuerdo, tiene creo que John and Only Dancing, que no está en la película, y les recomiendo chequear toda esa época. Después este es un álbum raro, porque es Pin-Ups, es un disco de simplemente covers de los distintos clásicos de la invasión británica musical a Estados Unidos. Son temas de distintas bandas, como The Who, como Pink Floyd, que tuvieron relevancia y que a David Bowie le gustaban y las versionó, pero no me convence. No me convence, me parece que es un trabajo que pudo haber sido mucho mejor, pero no sé, no lo siento como uno de sus mejores discos. Bueno, ahora vamos a seguir con una obra conceptual que no fue. Este es el primer disco de David Bowie distanciado de Spiders from Mars, ya no está ninguno de sus miembros. Esto es Diamond Dogs. Iba a ser una obra conceptual con una temática post-apocalíptica, distópica, pero no la terminó de desarrollar ni en el álbum ni en las performances en vivo que él pretendía hacer un enorme espectáculo, escenarios muy trabajados, casi como una obra de teatro, una rock opera. Pero el disco le faltó eso, pero aún así es muy bueno. Es un álbum que a mí me gusta mucho. Más allá de que hay fanáticos que son un poco escépticos de este disco. Esta es la edición de Raycon CD, que viene con 2 grabaciones extra, viene con Dodo, de bonus track, que es una canción que no había sido lanzada, y también viene con otra versión completamente distinta de Candidate, que me gusta muchísimo más la que está en el disco. Después está esta performance, que siempre Bowie estuvo eh, asqueado por la portada, donde él se consideraba un cadáver en escena, que era simplemente un cadáver que lo sacaron y lo pusieron con luces a tocar. Este es un disco doble de distintas grabaciones, principalmente trabaja con la temática de Diamond Dogs, pero también toca cosas de antes. Y son distintas grabaciones que hizo en Filadelfia, si no recuerdo todas. Que nada, también hace un par de covers de Soul como Knock on Wood, que es un anticipo de lo que vendría después en su carrera. Acá también lo tengo una versión en CD bastante amplia. Que esta también es de Raiko y viene con bonus track de la introducción a la banda. Después Here Today, Gone Tomorrow y Time como los 3 bonus tracks de ese disco. Después de esa época salió hace muy poco este disco que se llama Crack Factor y es una performance en Los Ángeles de 1974. Es un setlist muy similar al de David Live, pero creo que es aún mejor. Está muy buena esta versión, tiene un lindo booklet, es más que recomendable para los fans de Bowie. Y como decía antes, hizo un cover de Soul, hizo Knock on Wood y anticipó lo que se vendría después, que es este disco de Blue Eyed Soul, Young Americans. Este disco es un distanciamiento enorme de Diamond Dogs, de Ziggy Stardust, de The Man Who Sold the World. Esto es una cosa completamente distinta, donde él quiere hacer algo nuevo y cuentan las historias de la época que él, mientras hizo todo esto, estaba viviendo en Estados Unidos, estaba de tour en Estados Unidos, y la gente de Inglaterra no sabía qué estaba sucediendo y les contaban que Bowie se había alejado del rock, que estaba haciendo algo distinto, algo que algunos decían que era soul, otros decían que era funk, y los ingleses no tenían idea de qué estaba pasando hasta que fue lanzado este disco. Y la verdad es que a mí me encanta, es uno de mis discos preferidos, y es una lástima que él nunca haya hecho otro disco de soul, porque es un trabajo impresionante. Esta grabación en CD de este disco tan bueno. Y ahora uno de los discos favoritos de los fans de Bowie, Station to Station. Encontraste acá las dos portadas, la del CD colorida y la del vinilo no tanto. Este es un disco que se hizo en la peor etapa de David Bowie física y mentalmente, pero con un nivel musical excelso. Este es un álbum muy pero muy bueno, que el único error que tiene es
la corta duración, pero que se entiende a partir del contexto de cómo estaba Bowie en esta época. Este es un disco que él menciona en muchas entrevistas, que no recuerda absolutamente nada de su grabación, y tiene algunos tracks icónicos como Golden Years, TBC-15, Wild is the Wind, y bueno, los clásicos de Stay y Station to Station. Este es un disco fundamental para cualquier fan de Bowie y no puede faltar nunca. Bueno, ahora llega un momento distinto en la carrera de David Bowie. Después de tocar fondo en la etapa de Station to Station, él y un pequeño chico salvaje deciden irse de sus ciudades y, e ir a vivir a una nueva ciudad, un nuevo país, que es Alemania y precisamente Berlín. Iggy Pop y David Bowie partieron hacia allá en búsqueda de mejorar un poco su condición, dado que estaban con una adicción muy grave. Y en esta etapa comienza la trilogía de Berlín de David Bowie, que yo difiero con el pensamiento popular, y yo creo que este es el primer disco de la trilogía de Berlín. Este es The Idiot por Iggy Pop, un álbum perfecto. El comienzo del post-punk para mí está en este disco. Y lo interesante es que colaboran mutuamente David Bowie e Iggy para hacer este disco tan pero tan bueno, del cual dos canciones años más tarde Bowie las volvería a grabar, como Tonight para el disco Tonight y además China Girl para Let's Dance. Este es un disco importantísimo para mí, para comprender la evolución de Bowie y cómo pudo lograr este disco, esta maravillosa obra que es Slow, acompañado por además Brian Eno, un genio Brian Eno, que, que bueno, fue un motor para influenciar a Bowie y además tocar con Bowie y crear este increíble disco que es considerado popularmente como el comienzo de la trilogía de Berlín. Acá está la versión del CD, este clásico. Y después llega el otro disco que podría ser también la portada más conocida de Bowie, junto con el de Insane, Heroes. Este es un disco hermoso, hermoso, que es muy variado porque logra la experimentación un poco más oscura que Low, pero a su vez canciones un poco más pegadizas y rockeras como Beauty and the Beast, Joe the Lion o Heroes misma, pero también otra cosa experimental como Sense of Doubt, Sons of the Silent Age, New Colm, Busch Garden. Es un muy buen disco. Este fue uno de los mejores regalos de cumpleaños que tuve. Y acá está la versión en CD de este precioso disco. Y después, siguiendo la cronología de la carrera, tenemos Last for Life, donde también toca Bowie. Y es un disco hermoso, hermoso. Acá está Tonight, me confundí, que pensé que estaba en The Idiot, estaba acá. Es un disco muy bueno donde Bowie conoce a la banda que después sería Teen Machine, que está Hans Sales, está Tony Sales, los dos hermanos, además de Carlos Alomar, que ya era un habitual en la carrera de Bowie. Disco impresionante, Lost for Life. Y además estas performances en vivo, que no está muy bien grabado para ser sincero, es muy crudo, pero es un documento histórico. TPI 1977 Live, que acá también toca Bowie. En todo el disco hace los coros, acompaña en piano. Y bueno, siguiendo ya con un poco más de Bowie solista. Este es el disco en vivo de la presentación de Heroes Stage. Esta edición en CD es muy hermosa, muy muy hermosa, doble, al igual que el LP, que acá lo tengo. Y es un disco muy interesante porque es una performance de canciones que no son habituales para un recital, como Warsaw, Art Decade, Sense of Doubt. Es interesante que hiciera eso, además de clásicos anteriores como Ziggy Stardust, como Hang On To Yourself, Soul Love, TBC-15. Es un mix de las distintas etapas que estaba atravesando Bowie, lo previo y lo nuevo. Y ahora el tercer disco que de la trilogía de Berlín, que para mí este ya es otra cosa de Bowie. Es distinto, muy influenciado por el world music. Lutcher, que es un álbum, es lindo para mostrar en vinilo de esta forma, porque
acá se aprecia en su totalidad la portada. Es un disco muy bueno, pero que siento que queda corto comparado a lo demás, es decir, si hubiera salido en otro año más adelante sería mejor, o al menos a mis oídos, pero el precedente de la genialidad de esos discos anteriores lo deja un poquito atrás. Es aún así un muy buen disco. Acá lo tengo yo 2 veces en CD. Tengo una versión, que esta fue la primera que compré. Y después me regalaron esta, que es edición Raiko, y la dejé porque tiene el bonus track de Look Back in Anger, una versión grabada en 1988, y una canción grabada en 1979 que nunca fue lanzada, que se llama I Pray Ole. No sé cómo habrá llegado ese nombre. Vamos a seguir ahora con la compilación del soundtrack de una película que es Christian F. Es un film basado en un libro de una temática oscura en Alemania durante la década del 80, que durante la final de la década del 70, perdón, que David Bowie aparece en una performance tocando en vivo durante la película, y como que tiene relevancia su música, que aparece muy seguido en el film. Este fue un regalo de una querida amiga del Parque Centenario, Fabiana, a la que le compraba CDs muy seguido, que sabía mi fanatismo por Bowie y cuando lo tuvo me lo regaló, que tiene clásicos desde Station to Station hasta Lodger. Es un lindo disco para comprender la era Berlín e incluso un poquito previo a eso. Después, este es uno de mis discos preferidos de Bowie, que siento que está muy poco valorado, Scary Monsters, que es un disco muy interesante por la variación de estilos, la variación de invitados. Está Robert Fripp, está, si bien recuerdo, también invitado Brian Eno, está Pete Townshend de The Who. Es un muy buen disco y que tiene la peculiaridad que me encanta a mí, que comienza y termina con el mismo tema. Con It's No Game parte 1 comienza y después con It's No Game parte 2 cierra, que la primera es recontra salvaje y con una introducción hablada en japonés, mientras que la segunda versión es mucho más tranquila y cool. Es un lindo trabajo cuando comienzan y terminan de la misma forma, algo que se suele ver en algunos discos de Pink Floyd, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a seguir con un disco que representó un cambio enorme en el sonido de Bowie. Este es Let's Dance, que justamente es un disco que lo tengo 2 veces. Esa es la edición nacional. Esta es una edición, si bien recuerdo, alemana o de Holanda. Es una edición alemana. Este es un disco en el cual él trae como productor al guitarrista de Chic, guitarrista y líder de Chic, Nile Rodgers, y representa un cambio abrupto porque es un sonido mucho más orientado al pop. Tiene canciones clásicas que ya habían grabado, por ejemplo, como China Girl, pero otros temas que suenan siempre en la radio, que incluso los que no sean fanáticos de Bowie los van a conocer, como Modern Love, Let's Dance. Es un muy buen disco que bueno, es un cambio abrupto en el sonido, y ese cambio va llevando a esto. Este es un video muy bizarro, y como todo lo que es bizarro y bueno, eh, no era la intención que sea bizarro. Este es Dancing in the Streets, el single de esta colaboración de Mick Jagger con David Bowie. Y es un clásico, creo que de Sarah and the Vandellas, que lo reversionaron de una forma muy extraña. Eh, es una canción que quedó marcada por el video. Que si no lo tienen visto, véanlo. Es cuanto menos muy extraño. Después de eso, él hace la película Laberinto, eh, para la cual hace este soundtrack. Y es un film muy de culto, tanto para fanáticos de Bowie como para fanáticos de estas películas con una temática un poco infantil y algo de fantasía. A mí sinceramente nunca me terminó de enganchar la película. No es mala, pero no me transmite eso que tienen los fanáticos de culto. Pero la carrera de David Bowie después de Let's Dance tendría un giro enorme, que no fue del todo positivo. Este es un disco bastante rescatable porque tiene canciones buenas, pero el concepto del disco no es el apropiado.
Este álbum se llama Tonight, es por la canción del álbum Lust for Life de Iggy Pop, que es una canción que hicieron en colaboración, al igual que Neighborhood Fred, que es otro tema que tocan en este disco. Y es un álbum que tiene unas nuevas composiciones memorables como Loving the Alien o Dancing with the Big Boys, pero y Blue Jean también, pero le falta el álbum. Tiene un muy feo cover de God Only Knows, un clásico de los Beach Boys. A mí no me convence, pero en comparación a este es una obra maestra. Este es un disco muy flojo, para mí por lejos el peor de la carrera de David Bowie. Hay algunos fanáticos extremos de Bowie que lo defienden, yo para nada. Tiene dos buenos temas que son Day In Day Out y Time Will Crawl, buenos que se pueden escuchar, pero el resto del disco es muy flojo, muy flojo. Pero a pesar de que el álbum es flojo, la performance en vivo no fue tan mala, y los temas son mucho más rescatables. Este fue un regalo de cumpleaños de Class Spider Tour, es la gira de la presentación de Never Let Me Down, y tienen guitarra de Carlos Alomar, lo cual es algo positivo, un guitarrista que estuvo muchísimo con Bowie. Y tocan canciones también de otras épocas, canciones que son tan comunes de escuchar en los recitales de Bowie como Absolute Beginners, bueno, obviamente las canciones de Never Let Me Down, que después no las tocaría nunca más. Pero toca canciones variadas, también toca Blue Jean, toca Sons of the Silent Age, toca canciones que no son lo que esperarías de un recital de Bowie. Y también toca un cover de The Stooges con I Want to Be Your Dog. Ahora, en este momento, David Bowie formaría una banda, que no es algo común en su carrera. Y yo lo mencioné antes, son los miembros del disco Lust for Life junto a Iggy Pop. Este es Tin Machine, el disco debut de la banda Tin Machine, formada por David Bowie, por Hunt Sales, por también Tony Sales, y Reeves Gabriels. Es un disco que la verdad es que en su época no tuvo la mejor recepción, más allá de que había un poco de intriga de cómo sería David Bowie formando la banda, pero no tuvo la mejor recepción. Eh, pero con los años ha demostrado ser un bastante buen disco. Yo lo disfruto, no me parece para nada malo. Y me parece interesante la idea de Bowie formar un grupo como para hacer un punto y aparte en su carrera. Después llegó este disco infame, Tin Machine 2, que es mucho más flojo que el primero. Este es un disco flojo, no tiene mucho rescatable, es una lástima que la banda no pudiera seguirlo del primero o mejorarlo. No sé qué sucedió en el medio, cuál fue la intención de ese disco. Después volvería a su carrera solista con Black Tie, White Noise. Este es un disco que tiene un aire a obra conceptual, pero no estoy del todo convencido de qué es lo que quería lograr en este disco. Es un álbum que siento que es mejor de lo que yo llego a apreciar, pero no puedo entrar en la totalidad de este disco, sinceramente. Tiene una canción clásica que es Jump They Say, que aparece en bastantes films o ha sonado alguna que otra vez en alguna compilación o algo por el estilo, pero le falta ese álbum. Después está este disco, que es una rareza, algunos no lo consideran parte de su discografía oficial. Es Buddha of Suburbia, es música que hizo para soundtrack de una serie de la BBC. A mí me gusta bastante, tiene unas partes que son bastante flojas y algo tediosas, pero tiene tracks muy buenos cada su vez, y es una rareza en la discografía de Bowie. Después está esta nueva colaboración que hizo con Brian Eno, es One Point Outside. Esto interesantemente me enteré mucho tiempo después, que era lo que tenían pretendido ellos, era hacer una trilogía. Este era el primero de los 3 discos que iban a comprender esta saga, pero lamentablemente quedó en solo un disco. Esta colaboración de Brian Eno con David Bowie es muy rara, es un disco aparte en su discografía y que lo recomiendo para escuchar atentamente. Es bastante largo, es bastante variado, es muy interesante. Lo recomiendo. De esa misma época tengo este single, que es Hello Spaceboy, una versión remix, Under Pressure en vivo, Moonage Daydream en vivo
y The Heart's Filthy Lesson, un mix distinto hecho por el propio David Bowie. Es una linda rareza que conseguí muy barato en Alemania hace tiempo. Después llega Earthling, que es un disco del año 1996, año en el que yo nací, que representa una nueva estética en la carrera de David Bowie. En los últimos años él no había elaborado una figura fuerte como lo había hecho en los 70. Hace mucho que no tenía un look característico, un look extraño, y este es el regreso a eso. Es un disco también con una enorme experimentación de la música electrónica, pero de una forma rara, no es la música electrónica la que uno pretendería de David Bowie. Entonces está bueno. Tiene una seguilla de canciones muy buenas desde el comienzo hasta más o menos la mitad del disco. Después lo último me cansa un poco, pero canciones como Looking for Satellites, Dead Man Walking o 7 Years in Tibet son muy buenos. Y está este disco que a mí me encanta, pero que no sé por qué no ha trascendido entre los fanáticos de David Bowie. Este es Hours, y es un disco bastante dulce, bastante tranquilo de Bowie. Tiene canciones hermosas como First Ace Child, Seven, Something in the Air, y tiene una canción bastante heavy para adelante que es The Pretty Things Are Going to Hell, que si vieron el film Stigma la recordarán, que ya está. Este es un single de esa misma época, con First Ace Child, otro editado, una versión breve para radio, después un remix de First Ace Child, We Shall Go to Town y 1917, que son dos canciones que no fueron editadas en la época. Ahora vamos a seguir con una performance en vivo, que es en VH1, donde en el show Storytellers David Bowie hizo una performance con canciones a pedido de los fans que tenían que mandar un mensaje de texto o algo por el estilo para pedir las canciones que querían escuchar, o llamar por teléfono, no recuerdo cómo era el formato. Y es una edición doble, viene CD, DVD, que nada, va tocando canciones tanto viejas como más de esa época, y cuenta la historia detrás de ellas. Está bueno, está bueno. Y de esa misma época, del año 2000, esta performance en vivo, que es un bootleg doble, que se llama David Bowie One Night in New York, el 16 de junio del 2000, que es muy variado este show, toca muy bien la banda y hace cosas, reitero, muy variadas. Empieza con Wild is the Wind, así que no es un comienzo típico para algo de David Bowie. Ahora vamos a seguir con una compilación que fue lanzada en el año 2003, que se llama Bowie at the Beep. Es muy, pero muy buena. Está como una forma de ver el progreso de David Bowie en su mejor época. Son todas grabaciones que no fueron lanzadas en los discos oficiales, que comprenden entre 1968, que por suerte son pocas las del comienzo, y 1972. Entre el 78 y 72 hay una enorme transición de Bowie y acá lo podemos ver. Es algo muy bueno, está muy bien grabado y lo recontra recomiendo para cualquier fanático para poder ver las distintas facetas de cómo iba desarrollando las canciones. A su vez, esta edición viene con un disco extra que es una performance en el BBC Radio Theatre del año 2000, que es muy buena, me encanta. Después, en la carrera de Bowie sigue Hidden, que este es un disco con un concepto muy raro, es uno de los discos más experimentales de su carrera, y a mí me encanta. En su momento tuvo una recepción mixta, después quedó algo en el olvido y ahora se tornó un álbum un poco de culto dentro de los fanáticos más acérrimos de Bowie. Es un disco que lo recomiendo porque es una escuchada distinta, no es lo típico que conocemos de Bowie. Y después está este álbum que a mí me encanta, que es Reality, del año 2003, y que sería el último lanzamiento de David Bowie en muchísimo tiempo. Este es un disco muy lindo, donde él crea canciones nuevas como Bring Me the Disco King, que es un cierre perfecto para el disco, Days, Nuclear Star, hace un cover de Pablo Picasso, un clásico de los Modern Lovers. Este es un disco que a mí me encanta. Lo recomiendo escuchar bien porque mucha gente lo ha pasado por alto. Y esta es la performance del tour de Reality, A Reality Tour. Este disco me encanta, es uno de mis álbumes preferidos en vivo de Bowie. Es muy lindo, variado y tiene un sentimiento lindo, tiene contacto con el público. Y ahora vamos a seguir con The Next Day. The Next Day es
un retorno de Bowie tras mucho tiempo. Él lanzó el single Where Are We Now y poco después lanzó este álbum que fue una enorme sorpresa. A mí me encanta The Next Day, al punto que estaba obsesionado con tenerlo en vinilo, finalmente lo pude conseguir. Es un muy buen disco, muy variado, muy oscuro. Es interesante para verlo desde la perspectiva de qué pasó entre Reality y The Next Day. Todos esos años de Bowie escondidos del público, desaparecido. Y algo interesante es el concepto de portada, porque acá vemos que en el fondo está la portada de Heroes y por encima está este cartel gigante y dice The Next Day, Heroes tachado. El nombre justamente hace referencia a Heroes, porque en la canción, en el estribillo, escuchamos We could be heroes just for one day. Podríamos ser héroes tan solo por un día. Pero este es el día después. Es muy interesante. Es muy interesante, muy fuerte. Y después llega este álbum, que es la conclusión de la carrera en vida de David Bowie con Blackstar. Es un disco muy fuerte, muy experimental. Y me encanta que su último disco haya sido uno tan fuerte y tan bueno, que para mí es uno de los mejores de su carrera, sin lugar a dudas. Tiene una influencia de jazz en la batería y el acompañamiento de canciones como Sue, or in a Season of Crime, y en Tis a Pity She Was a Whore, mientras que después tiene una sensación un poco espacial con Lazarus, con Blackstar, después algo muy emocional con Dollar Days. Es un muy buen disco este, lo recomiendo muchísimo, chequéenlo, porque es una escuchada que está muy buena. Y para concluir esta compilación, que fue lanzada justamente un poquito antes de Blackstar, donde ya nos anticipaba Sue, or in a Season of Crime. Es una linda compilación, que esta es la versión de 2 CDs, reina de 3, mucho mejor. Que nada, tiene distintas canciones a lo largo de todas las épocas. Lo copado es que sean canciones como por ejemplo Let's Dance o Under Pressure, son la versión de single, que nada, son un poquito distintas. La de Let's Dance, la de China Girl, después tiene el original mix de Gin Genie. Está buena y además como para hacer un recorrido de su carrera rápidamente. Bueno, ahora lo que les quería mostrar son un par de rarezas relacionadas a David Bowie, que me parecía que estaba bueno mostrarlas porque tienen una enorme relación a su música. En primer lugar, el disco de Mick Ronson, guitarrista de The Spiders from Mars, Heaven and Hell. Este es un disco, la verdad que bastante lindo, de Mick Ronson. Tiene canciones buenas, tiene una performance de Like a Rolling Stone acompañado por David Bowie, el clásico de Bob Dylan. Me parece que está bueno, y más aún en contraste a lo que habían sido los otros discos de Mick Ronson, que yo, siendo un enorme fanático de su trabajo con Bowie y con Lou Reed, esperaba muchísimo de él, y lamentablemente sus discos solistas no dan tanto como este, que es, creo que, el mejor. Después está esta muy pero muy rara performance del artista, compositor, minimalista Philip Glass, que se llama Heroes Symphony, y hace una performance de la música de Bowie y Brian Eno, principalmente girando en torno a la trilogía de Berlín. Más que nada Heroes y Low. Es muy linda, es interesante lo que hace. Después está este disco, que es ligado al soundtrack del film de Wes Anderson, The Life Aquatic of Steve Zissou. Esto es un disco de Seu Jorge, Seu Jorge hace un personaje en la película de Wes Anderson, donde él trabaja con la tripulación en el barco y está siempre con una guitarra tocando canciones, y lo que canta suele ser música de David Bowie, pero no con la letra de Bowie, sino con algo en portugués distinto, porque no es una traducción ni siquiera de las canciones a portugués, se canta otras cosas. Es un muy lindo disco este, lo recontra recomiendo. Y adentro en el booklet tiene algo lindo que dice Bowie, que hasta escuchar este disco
no estaba del todo consciente de la belleza y la totalidad que tienen sus canciones y su música, que acá, escuchándolas por otro hombre, cantando algo completamente distinto, se enamoró de su propia música. Y por último, tenemos este álbum doble de una compilación de la obra Lazarus, basada en la música de David Bowie, o inspirada en la música de David Bowie, una obra protagonizada por el actor de Dexter, el protagonista de esa serie del asesino serial. Es, es algo muy interesante, es una obra que se hizo en Broadway, creo que también pasó por Londres. Y el segundo disco que tiene este álbum incluye 4 canciones de Bowie: Lazarus, No Plan, Killing a Little Time y When I Met You. Son 4 tracks en la última etapa grabada de Bowie, por ende, como coleccionista tenía que tenerlo. Y para cerrar, está este santo grial de un coleccionista de Bowie que lo tengo certificado, como para estar seguro de que no era otra cosa. Este es el autógrafo de David Bowie en un álbum compilación de 1980. Fue firmado en 2002, porque al lado de su firma colocaba el año en el que nació. Y nada, es algo que recontra quería tener y por suerte lo conseguí bastante antes de su muerte, lo cual habría incrementado el precio y dificultado conseguirlo. Así que bueno, este fue el recorrido a lo largo de mi colección de David Bowie. Ojalá lo hayan disfrutado. Y coméntenme cuál es el disco que más les gustó, cuál es su disco preferido de David Bowie. Y coméntenme si les gustaría ver más videos así contando mis colecciones de distintos artistas. La verdad que me encantaría hacer otros, así que coméntenme cuál les interesaría a ustedes. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho y siempre escuchen música.